Hola, buenos días, gente bonita, tú que nos estás escuchando desde tu escuela, tu trabajo, tu oficina. Excelente día. Hoy vamos a hablar del tema de las decisiones. No te asombres la rapidez con la que el universo se mueva una vez que hayas tomado una decisión. Las decisiones. Primero que nada, ¿quién nos enseñó a tomar decisiones? ¿Recuerdas tu infancia? ¿Recuerdas la parte de tu niñez? Muchas de las veces nadie nos enseñó a decidir. Más si tuviste una niñez violentada, ¿no? Cuando desde niño querías un juguete y te compraron otro, y el que tú quisiste, desde ese momento te quitaron el poder de tener que decidir. ¿Y qué crees? Que cuando tú crezcas o estés en tu fase de adultez, vas a tener problemas para tomar ciertas decisiones. Hay que darle un descanso a la mente, ¿sabías? Hay que darle un tiempo, ¿para qué? Para que la mente empiece a procesar la información y empiece a buscar una solución si es que la hay, ¿no? No te conviertas en la víctima, ¿no? Conviértete en el observador del problema. 3. Busca tus ideas y tus sentimientos. Voy a hablar de las decisiones de la etapa del enamoramiento, ¿no? Vamos a definir qué es enamoramiento. Significa con enamoramiento, droga, con droga. ¿Sabes que el cerebro está estipulado en dos hemisferios? Uno es el hemisferio analítico, que es el izquierdo. El derecho es el intuitivo y es el captivo. Esa parte de los dos hemisferios que tenemos como seres humanos, obviamente que es ahí donde empiezan a procesar todo lo que viene siendo las decisiones, ¿no? Pero ahorita vamos a hablar, porque ¿qué tiene que ver esto con el enamoramiento, ¿no? Te preguntarás, ¿no? Entonces siempre se le dice a alguien, sobre todo en la cultura en la que vivimos, ¿no? Cásate cuando estés bien enamorado, ¿no? Dice la psicología, también la psiquiatría, nosotros no tenemos un líquido en el cerebro, el cual se llama serotonina. Ese líquido que tiene serotonina, al momento de que tú estás en una etapa de enamoramiento, lo empiezas a producir. ¿Cuánto dura esa emoción, no? ¿Cuánto dura ese líquido, no? Va dependiendo. La etapa del enamoramiento te va a durar de 6 meses a 2 años, dependiendo, porque después del enamoramiento viene lo que viene siendo el apasionamiento. ¿Quién nos enseña a tomar decisiones, no? Ahorita volvemos otra vez a la etapa del enamoramiento, porque es fundamental, ¿no? Muchas de las veces hay personas, como lo mencionábamos, que ¿quién nos enseña a decidir? Hay que poner una fecha límite para una decisión. No hay decisiones malas ni tampoco hay decisiones buenas, pero también a través de cada decisión tenemos que saber y hacer conciencia de que también trae consecuencias, así sean buenas o sean malas, ¿no? Entonces, volviendo a la etapa del enamoramiento, lo mencionaba anteriormente, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante que la persona se dé un tiempo prudente, ¿no? Sobre todo, como lo mencionábamos ahorita anterior, le dicen a la mujer, ¿no? Cásate con el primer hombre con el que estés más enamorada, ¿verdad? Como lo mencionábamos, es un líquido que contiene el cerebro y es droga. Entonces, obviamente que después de eso, la persona, cuando pasen los 6 meses, va a empezar a decir, es que él no era así, no, él siempre fue así, o ella fue así. El detalle es que tú nunca lo viste porque estabas en la etapa del enamoramiento. Recordemos que tenés droga en la cabeza, ¿no? Entonces, posteriormente, te voy a contar la historia de alguien, pero antes que nada voy a decirte una frase porque todo va coluido. Dice, una emoción basada en una decisión. Nunca tomes una decisión permanente basada en una emoción temporal. ¿Por qué esto? Te voy a contar la historia de alguien. Ella hace unos 10 años me encontré con una paciente, la cual me comentaba, ¿no? Fíjate, Sujei, que conocí a una persona mayor que yo, 20 años mayor que yo. Ella estaba en una etapa precisamente de enamoramiento. Entonces, ella se enamora de esta persona, mayor que ella, de 20 años. Entonces, posteriormente, después de que se va con él, él se la lleva a otro estado. Y después de que se la lleva a otro estado, ella todavía seguía con esa etapa que estamos hablando de la falta de serotonina, no lo mencionábamos anteriormente.
A los 6 meses se da cuenta que no quería estar con él. ¿Por qué? Porque lo mencionábamos, ¿no? Ella no se dio ese tiempo para procesar esa información y darse cuenta que era lo que realmente quería. Cuando honestamente ya después me empieza a comentar esta paciente qué más había pasado, me dice, pero yo ya no me fui de su lado. Le dije, ¿por qué no decidiste irte de tu lado si te habías dado cuenta que no lo querías? Dice, porque yo me quedé, decía la paciente, porque me quedé por culpa, porque me quedé por un estado de sentir lástima por ese ser humano. Y aparte, dice, el sentir, dice, porque ella empezó a narrar en su historia que él había dejado a su familia por ella. Él era un hombre casado. Entonces, esta persona se sintió muy comprometida con él y dice que después de eso empezó a vivir, tuvo una hija con él, tuvo una hermosa hija, de hecho tuve el privilegio de conocerla, y después de ahí ella decía y se prometía que iba a terminar esa relación. Obviamente que ella ya no sentía el enamoramiento, ya no sentía lo que viene siendo el apasionamiento, ¿no? Posteriormente, después de eso, ella empezó a sufrir, ¿no? Empezó a sufrir violencia, tanto de ella como la parte de la otra persona, ¿no? También violentaba a la otra persona. Entonces, esta mujer decidió, porque al final de cuentas tomó una decisión, cuando se le dio, o sea, cuando dice ella que la persona que estuvo a su lado le dio la libertad de irse, dice que todos modos ella decidió al tiempo quedarse. Hace un año me encuentro otra vez con esta paciente, ¿verdad? Ella ha buscado mucha ayuda terapeuta, ¿no? Ha buscado ayuda psicológica. Entonces ella me empieza a narrar de un libro que se llama Contraveneno, de Cuauhtémoc Sánchez. Y me empieza a narrar, también habla parte de las decisiones, ¿verdad? en unos fragmentos. Entonces esta muchacha, hace un año que me la encuentro esta persona, me dice, oye, Sucre, fíjate que la persona con la que yo me junté, pues me engañó. Entonces, obviamente, va que dice ella que empezó a pasar una etapa de depresión. Y dice ella, me comentaba lo siguiente, ¿no? Decía, fíjate que me dio la libertad de volverme a ir. Me volvió a dar la libertad. Dice, y no, dice ella que se paralizó totalmente, ¿no? Hablábamos en el video al principio, ¿no? En los hemisferios, ¿no? Entonces dice que ella, de los hemisferios del cerebro, dice ella que se quedó paralizada, que no tomó la decisión que tenía que tomar, ¿no? Porque dice ella que sintió que el miedo la paralizó, porque empezó a dudar de ella, dice que ella no empezó a tener confianza en sí misma, ¿verdad? Entonces dice que esta persona le empezó a decir que se merecía una pareja, ¿no? Que se enamorara de alguien, que nunca había tenido un novio, ¿no? Entonces cuando dice ella que toma la decisión, porque al final de cuentas tomó una decisión, dice ella, no sé si era lo correcto o lo incorrecto, yo tomé una decisión y se empezó a relacionar con otra persona. Pero dice ella que ella todavía estaba confundida, porque como lo mencionábamos al principio del video, no procesó esa información. Entonces, si tú realmente te empiezas de una otra manera, después de una relación, no te das el tiempo suficiente para procesar todo ese lapso, incluso el duelo, vas a acabar en un estado de demasiada confusión, el cual tú puedes tomar decisiones que arruinen lo que viene siendo tu vida. Entonces esta paciente me empieza a comentar lo siguiente. Me dice, entonces, nosotros tendremos a pensar de una forma dicotónica, ¿no? Dicotónica y polarizada, ¿verdad? O sea, somos blanco y negro, ¿no? Pero realmente, ¿qué es lo correcto? Entonces, ahorita en el tema de las decisiones, al final de cuentas, dice la paciente, ¿verdad? ¿Cuántas de las veces no hemos tenido miedo a tomar una decisión, a estudiar? Una falta de decisión, además. Lo mismo que me decía mi paciente, ¿no? Entonces, dice, ¿cuántas de las veces has dejado de hacer lo que te gusta? Por falta de decisión. Entonces, el día de hoy te hago una pregunta. ¿Cómo han estado tus decisiones? Si has tomado las grandes decisiones, ¿estarías en el lugar donde tienes que estar?
Espero que tú que me estés escuchando desde una escuela, desde una casa, no desde una cárcel, no desde un hospital. Pero el día de hoy me dice mi paciente que ella tuvo miedo al éxito, porque dentro de ella sabía que era una mujer exitosa, pero la falta de decisión fue lo que a ella le provocó el estar donde tiene que estar. Posteriormente se fue a un lugar aislado, la paciente. Se fue a un lugar aislado, el cual esta persona está en una clínica, porque se le dio un tiempo para que se le aclarara su mente, porque tiene una mente ahorita muy confusa. Entonces esta paciente ahorita está en un tratamiento por lo mismo, ¿no? Porque lo mencionábamos desde el principio, toda mente necesita un descanso y necesita un tiempo para recuperarse. O sea, así como el cuerpo te lo pide, también la mente, ¿no? Para que empiece a procesar la información y empiece a buscar soluciones si es que la hay. Una vez que ya estén buscadas las soluciones, va a empezar a pasar por los dos hemisferios, del cual hablábamos, el izquierdo y el derecho. Entonces, tú que me estás escuchando desde casa, ¿ya te hiciste esa pregunta? ¿Has tomado decisiones de las cuales te has arrepentido? ¿Te has adelantado a los hechos? Entonces, ¿cuántas cosas has dejado de hacer por falta de una decisión? Analiza y nos vamos con la frase del último. Nunca tomes una decisión permanente basada en una emoción temporal. Excelente día.